recibieron las preguntas. Como habrán observado, las preguntas son control de lectura, básicamente, salvo las de relación que tienen un poquito el volumen subido en torno a la relación conceptual. El resto son todas preguntas sumamente hallables en el texto, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy, al menos de las preguntas del seminario. Voy a tratar de guiarlas en las páginas exactas en donde está la respuesta. O sea, ¿qué te falta? Que me vaya el fin de semana a tu casa y armemos la pregunta juntos, no falta mucho. Pero primero, no me quiero privar de algunas recomendaciones de padre. Algunas ya he dado, y otras me intimidan los grabadores, porque digo cosas raras, o le hablo a los grabadores. No, igual lo peor lo dije el martes, que hablé de la pulsión. Claro, lo que pasa es que los viernes nos están cayendo feriados y estamos un poquito complicados con eso. Pero yo esta semana di chiste. Es decir, hoy voy a dar chiste pegando la pregunta, ¿sí? Con una recontra ultra condensación de los conceptos que se necesitan para trabajar el chiste. Pero bueno, hablando del chiste y de las aberraciones sexuales y de las perversiones, cometí algunos deslices que hoy me los voy a cuidar. O no, pero cuando lleguemos al chiste vemos. Ahí lo paramos. Cuando hablo de perversiones y... ahí lo paramos. Bueno, vamos a les decía, no me voy a privar de consejos de padre. Uno de los consejos de padre que les vengo dando hace 15 días o más es que lean, pero bueno, ya están creciditos, no, si leyeron, y si no leyeron hasta ahora, bueno, ok, está bien. Pónganse a leer, porque yo les decía la vez pasada que las respuestas, cuando ustedes están frente al parcial el sábado, la tienen que armar no solo con lo que prepararon ustedes de las 32 preguntas, sino con el backup que tenés de la terminología freudiana. Entonces, cuando estás ahí frente al papel, resulta que preparaste 5 carillas de la pregunta 1 y no puedes escribir los renglones. Pasa eso. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay lectura, no hay 2 más 2, no hay... Entonces, a medida que vas leyendo y que vas asimilando las terminologías y vas empezando a... Bueno, el taller de escritura tenía esa finalidad. Ojalá hayan ido, si alguien fue. ¿Alguien fue? ¿Qué tal? ¿Les pareció que estuvo bueno? Estuvo bueno. Ok. ¿Qué hicieron? Porque no hablé con las chicas. ¿Una? Estuvo bueno. Bueno, si la querés socializar después, ella tiene la grabación. ¿La está cobrando? No dice. Un chiste. 15.000 está haciendo la verdad. Está grabado. Mañana es un repaso. Sí, mañana es un repaso, creo que va a las 13 horas. Es por Zoom. También las compañeras están laburando muchísimo para ese repaso, les van a presentar cuadros, bueno, es decir, otra vez lo mismo, falta que vayamos a instalarlos en la casa de ustedes. Si te va mal es porque sos un zapato que no te pusiste a leer, no hay mucha vuelta de
de hoja, jiji. Dale, ubicate. 2 se sacó en Sociedad de Estado. 2 se sacó en Sociedad de Estado, a ver si nos entendemos. Y dice que es la nota más alta. Es un hija de puta. Dice, no sabes, a los demás le puso todos 0. Yo fui la nota más alta y uno que se sacó un 5. Palabras de ella. Es una hija de puta. O sea, es un chiste. Es un chiste. Ella es un chiste. Dale. Bueno, ok. Aparte Sociedad de Estado. Bueno, las recomendaciones de padre tienen que ver con el taller de escritura, donde el armado de la respuesta tiene que abarcar esta contextualización de la que habla la compañera, una intro, no muy larga, pero a mí me parece que está buenísima una pequeña intro, y de hecho en cada pregunta de seminario yo les voy a indicar dónde estaría la intro que a mí se me ocurre apropiada para esa respuesta. Y después ir al núcleo de lo que se pregunta, ¿sí? En los primeros, me río porque lo mismo le digo aquí que mi pelota me da. En los primeros 10 renglones, quien te lee en los primeros 10, 15 renglones, tenés que bombardear con todo el saber, en los primeros 15. Si después te da el tiempo y repartís el tiempo, te lo organizás, bueno, listo, después decís, bueno, como decía arriba, ¿no? Ampliando el concepto de, y después te explayás. Pero en los primeros 15 tenés que descargar la artillería, la intro y el núcleo de la respuesta. Punto. Bueno, pero para eso necesitas tener, ¿no?, manejo terminológico. Bien, les va a llegar, no, ya les habrá llegado un dossier. Es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante. ¿Qué cosa es muy importante? Una huevada. Es importante que tengan ya, cuando se sientan a hacer el examen, las 4 hojitas o no sé, depende del optimismo que tengas. Algunos traen una. Cada uno con su neurosis trae una hoja o 5. Bueno, pero ponele que vayas a escribir 3 o 4, todas ya firmadas, sean puntuales. Las huevadas que tienen que cumplir y estar tranquilos, sentados, con las hojas ya, van a pasar un docente por cada banco y les va a firmar todas las hojas que ustedes hayan preparado, con el nombre, el apellido, la comisión, etc. El lunes, a primera hora, seguramente va a salir la distribución de aulas, ¿sí? Es otro dato importante. Vos tenés que tener clara el aula en el aula en que te va a tocar. No te toca en la que vos estás cursando, ¿tá? Te va a tocar, va a decir el número de comisión y el aula en la que vas a tener que ir, ¿tá? Estén atentos a eso, porque ese día llegás y bueno, te sentás un rato antes en ese aula. Bueno, punto. Vamos a la verdad. ¿Tiene el número de libreta universitaria? Sí, de DNI. DNI con el 0 atrás. Eso. Perdón, no es sencillo. Cada uno tiene el sistema académico su número de libreta universitaria, que a veces puede terminar en 0 y a veces en otro número. La gran mayoría de los que se saca de campo. No, se saca del sistema académico. Está arriba de todo. Lean el dossier. Bien. Si nos da el tiempo, les tiro algunas líneas. Bueno, igual tuvieron repaso del teórico ya. No tuvieron teóricos todavía. ¿Tendrían teóricos cuando? El martes. El jueves están rejugados. El jueves están en el horno, en el microondas el jueves. Pueden ir a cualquier teórico, ¿sí? De hecho pueden ir, si les da, si no laburan y tienen tiempo, pueden ir al teórico de la titular el martes a la mañana. Pero bueno, vayan al que puedan, pero cuanto antes. Bueno, muy bien. Creo que hoy recién estaba repasando en el bar, me olvidé un solo tomo. Así que del resto, igual me acuerdo la página de memoria. Por obsesivo, por enfermo, me la acuerdo de memoria. Así que de eso les voy a decir cuál que va. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es leer pregunta por pregunta, ubicarles la página y para
que no nos queden cortos de tiempo, más o menos cómo sería la estructuración de la respuesta. Primera pregunta del seminario. Explique los límites que Freud ubica a la hipnosis como método terapéutico en su texto Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Me muero de ganas de preguntarles si saben de qué se trata, de qué va. ¿Tienen alguna idea de qué va? ¿Cómo? Sí, ¿se acuerdan que era, bueno, fue el primer texto que vimos? Es un texto cuyo eje central es la articulación de lo anímico y lo corporal. Es decir, es la entronización de la palabra, ¿no? Es un texto que está dedicado a entronizar la palabra como método a enfatizar Esa puede ser una muy buena intro, ¿no? Esperen que lo llevo a la página. Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Primer texto de tomo 1. Una frase de la 115. Un recurso de esa índole, recién está arrancando el texto, es sobre todo la palabra. Y las palabras son, en efecto, el instrumento esencial del tratamiento anímico. ¿Sí? Ese es el propósito del texto, está puesto allí, a entronizar el poder de la palabra. Y, como les decía recién, el vínculo entre lo anímico y lo corporal. ¿Dónde comienza a hablar de la hipnosis y de los límites de la hipnosis? Un poquito más adelante. Exactamente en la página 125. Desde hacía tiempo, es el tercer párrafo. Desde hacía tiempo se sabía, aunque solo en los últimos decenios, quedó establecido fuera de dudas que es posible, mediante ciertas influencias benignas, poner a los seres humanos en un estado anímico asaz, curioso, que tiene gran semejanza con el sueño y por eso se ha llamado hipnosis. ¿Sí? A partir de la 125 y hasta la 131 va dando las características de la hipnosis. No vamos a ir una por una, pero las tienen allí. El tema de aquellos que son, bueno, ahí tienen un primer límite, ¿no? En la 126 hay un primer límite. No todos son hipnotizables. No se dispone de un indicador por el cual se colegiría de antemano cuáles personas son hipnotizables y cuáles no. Bien, allí hay un primer límite. Página 126. Página 127. Subrayar la idea de la sugestión. ¿Sí? Al final de la página 127 dice que queda algo por informar todavía acerca del estado hipnótico, se llama sugestión. Al dicho del hipnotizador, que ejerce los ya descritos efectos ensalmadores. ¿Va?
Otro límite, en la página 129. Solo hay que poner de relieve algo, tal vez en ese párrafo, en mitad de página prox, hace necesaria una aplicación permanente de la hipnosis, se produce una habituación a ella y una dependencia, subrayado, respecto al médico. Otro límite. Y luego la 131, una de las cuestiones que habíamos recalcado, ¿se acuerdan cuando trabajamos esto? Y decíamos que era el tema del poder, ¿no? De la simetría del poder. ¿Y dónde está eso? En la 131. Así se aprende que ni siquiera en la mejor hipnosis la sugestión ejerce un poder ilimitado, sino solo un poder de cierta intensidad. El poder de la sugestión se mide, en verdad, con la fuerza que ha creado y mantiene a los fenómenos patológicos, bla, 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 hasta el punto. Bueno, sintetizando, la intro, a mi gusto, la guía respecto de la palabra, de la preeminencia y de la improvisación de la palabra fundamental en este texto, y luego iría al núcleo de la respuesta, ¿sí? A la enumeración y al desarrollo de cada uno de esos obstáculos. ¿Sí? Cada vez que yo le señalé en esta página, en esta página, él le llevan varios renglones, ¿sí? Cuando no una carilla, relatar cómo es ese obstáculo, cómo es ese límite. Dos. Desarrolle los tres periodos en los que Freud ordena el tratamiento de Elizabeth, explique cómo lee Freud el pasaje de uno al otro. En el tomo 2, en la página 154, aparece detallado el primer periodo. La intro en este caso me parece bastante evidente. Ustedes pueden en 2-3 renglones caracterizar a Elizabeth, caracterizar los síntomas, decir por qué consulta, cuál es el síntoma, ¿no? De la astasia vásia y todo eso. Y la hiperalergia se llama, que Elizabeth tiene, pero básicamente la astasia vásia. Esa sería la intro, y luego los tres periodos les voy a decir exactamente en qué páginas están y se van a acordar. El primer periodo es lo que se llama la historia de padecimientos, ¿sí? Está exactamente en la página 154. El nexo entre la historia de padecimientos, dice Freud allí, y la dolencia misma. En ese primer periodo, según como administren el tiempo, es un lujo si pueden detallar mínimamente en qué consiste el método, porque ese es en ese primer periodo donde Freud describe el método. ¿Cómo? Sí, pero el método me refiero a cómo piensa la curación. Sí, estamos en esa técnica, esa sería la técnica. ¿Sí? El método es, estoy en la 154 y principio de la 155, la remoción del material patógeno estrato por estrato. Ese es el método. Y todos los renglones que siguen. Bueno, allí sigue hablando de la historia del padecimiento, etcétera, etcétera. Allí pueden detallar mínimamente el tema de la pierna derecha, de la pierna izquierda, en fin, todo lo que hace a la historia del padecimiento de Elizabeth. Luego en la página 163
se inicia el segundo periodo, dice Toyer, con el descubrimiento del motivo para la primera conversión. Ahí tienen el pasaje del primero al segundo. Esa primera conversión inaugura el segundo periodo. Ahí en el detalle tiene que sí o sí constar el tema fundamental de la zona heterógena, ¿sí? Nadie les va a pedir que se metan con la terminología, con el estético, con las palabras. No hace falta con que describan en ese segundo periodo la primera conversión, la zona heterógena y la abreacción. Esos serían los tres elementos que sí o sí tienen que estar en el segundo periodo. Después, si les da el tiempo y tienen ganas, otra vez pueden detallar, si no lo hicieron en el primer periodo, el tema de la pierna derecha, la pierna izquierda, el tema de las cadenas de reminiscencias, el Stegen, si se acuerdan, si no, los tres elementos son esos que nombrábamos. Luego, en la página 169 aparece el tercer periodo. Es la mejoría, ¿sí? La mejoría de Elizabeth, la incompletud del tratamiento, que está expresada en los síntomas o los dolores que no fueron eliminados totalmente, y por lo tanto la incompletud del éxito terapéutico. Todo eso está en el tercer periodo, página 169. Y acá me choqué con algo que me parece que les va a servir para una pregunta de relación, que es la pregunta de relación número 3. La número 3 dice: a partir de Elizabeth von R, así se dice, desarrolle la histeria de defensa. Vieron que la pregunta 3 dice eso. Bueno, ahora lo pienso. En la página 171 tiene esa respuesta. De pedo la encontré, no iba a trabajar con la relación, pero está allí. ¿Sí? Es decir, que, ¿por qué son preguntas de relación? Lo hemos dicho, lo habrán escuchado hasta el cansancio, porque intenta vincular dos espacios: práctico-teórico, teórico-seminario, seminario-práctico, teórico-práctico. Es decir, que trata de vincular algún eje del trabajo de teóricos con un eje del trabajo de seminarios. En este caso, en la pregunta 3, lo que se desarrolla en teóricos es una pregunta de teórico-seminario, porque lo que se desarrolla en teóricos es la histeria de defensa. Y pueden hacer alusión a, ahora no tengo en mente si, porque se cambió de un lugar a otro, neuropsicosis de defensa, si está en prácticos o en teóricos. Si está en teóricos, es ese texto. ¿Sí? Creo casi seguro que está en teóricos. ¿Está en teóricos? Tienen menos idea que yo. No, ese es el de las parálisis. Igual, no, pero estoy seguro que está en teóricos. Está en teóricos confirmado. Exacto, en el de prácticos está el de nuevas puntualizaciones y el original de 1894, el primero, el de 1894, está en teóricos. Ustedes tienen que vincular ese texto con Elizabeth. Entonces pueden describir lo que es una histeria de defensa en ese texto y después en la página 171 tienen exactamente: el empeño del analista era recompensado abundantemente la idea de la defensa frente a una bla 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 bla, y toda esa página y ahí sí, si se acuerdan y tienen ganas y les da el tiempo, pueden hacer alusión a cuál es
esa palabra que se suprime, ¿sí? ¿Cuál es aquella que sale de la línea de asociación? Bueno, eso sí. Bien, seguimos con teóricos. Si encuentro alguna más por allí. Bueno, cuando veamos Irma, por ahí algunas líneas de las preguntas 4 y 5 decimos. Pregunta número 3. Explique por qué Freud sostiene que el vínculo con el médico es un enojoso obstáculo. Las 3 preguntas que siguen, 3, 4 y 5, son de un solo texto. ¿Sí? Son de psicoterapia del misterio. Tomo tomo 2, página 261. Les voy a decir exactamente dónde habla de enojoso obstáculo y vamos a tratar de ensayar, igual que con las otras, una intro. Sí, es el texto. Ahora vamos a la página en donde está textual la idea de enojoso obstáculo. Es en la 305. 305. Acá el contexto está dado por esa misma página, es decir, lo que Freud relata en esa primera página respecto de los obstáculos. ¿Sí? Ustedes vienen en esa página 305 de trabajar el tema de el fracaso de la presión, la resistencia, y el tercer caso de esos obstáculos es el que nos interesa para esta respuesta. O sea, me salteo de leer lo anterior, pero está en un punto y aparte que empieza por último, ¿sí? Cuando lo ubiquen en el texto dice por último, y toda esa 305 y la 306 corresponde a la pregunta 3, a la respuesta de la pregunta 3. Entonces dice, lo que nos interesa es que esté en el núcleo. O sea, otra vez, la intro puede ser, y esto está incluido en los obstáculos que viene relatando en esa página, y el núcleo de la respuesta tiene que ser lo que decimos a continuación. Ahora bien, es posible además un tercer caso. ¿Por qué dice tercer caso? Porque viene trabajando la presión y la resistencia. Un tercer caso, que de igual modo significa un obstáculo, pero no de contenido, sino externo. ¿Sí? Subraya en externo. Este caso sobreviene cuando el vínculo del enfermo con el médico se ve perturbado y significa el más enojoso obstáculo. La pregunta está extraída exactamente de este párrafo. Más ir a tu casa, ¿no? Más es que alguien docente que te visite. Sigue en la misma página, papel que corresponde a la persona del médico, en la creación de motivos destinados a derrotar la fuerza psíquica de la resistencia. Si la respuesta se completaría con el detalle de ese obstáculo en las 3 versiones que están en la página 306. Si no se acuerdan, es enajenación personal, miedo a acostumbrarse y el tema del falso enlace. 3 son, ¿correcto? Todo eso que estoy diciendo está en la página 306. ¿Por qué es importante? Porque es el anticipo, ahí digamos el figurete de esto, es el anticipo del concepto de transferencia. De hecho,
primera aparición del término transferencia, dice, en este tercer modo del obstáculo. ¿Sí? Por eso es un obstáculo externo. Y por eso es un enojoso obstáculo, un inesperado obstáculo. Bien. Bueno, esta pregunta es un poco más compleja. La 5 es más compleja. La 4 dice, desarrolle la triple estratificación que ordena el material psíquico de una histeria. Página 293. Textual. El material psíquico de una histeria así se figura como un producto multidimensional de por lo menos triple estratificación. ¿Ya? La pregunta está extraída de ahí, no cabe duda. ¿Qué tienen que hacer aquí? Bueno, la triple estratificación, ¿se acuerdan? La primera es el ordenamiento lineal y cronológico. La segunda manera de ordenamiento es estratificado de manera concéntrica en torno al núcleo patógeno. ¿Sí? Y el tercer ordenamiento respecto del contenido. Esos tres tienen que estar. Todo eso está en la página 293, 294. El tercero es el ordenamiento según el contenido del pensamiento. ¿Sí? El enlace de los hilos lógicos de esos contenidos del pensamiento. Bien, la 5 es un poco más complicada, porque hay que ir rastreando en el texto. A mi gusto, y como yo lo pude pensar hoy, me parece que hay una excelente intro en la página 290. Allí donde dice, es el último párrafo, allí donde dice, en lo que va de mi exposición, se nos ha situado en el plano la idea de resistencia. Allí, en ese punto, en todos los renglones que siguen y los primeros renglones de la 291, a mi gusto hay una intro explícita. Quería decir la palabra explícita. Luego, entonces hay que ponerse a laburar con el texto. Les doy algunas páginas donde me parece que está. La primera es la 275. Y digo que se continúa con la intro porque es el lugar donde Freud detalla el momento en el que se topa con la resistencia. Está de la mitad de la página para adelante. Allí donde dice me sugería la interpretación de tener que superar yo una resistencia, traspuse sin más ese estado de cosas a la teoría según la cual, mediante mi trabajo psíquico, yo tenía que superar en el paciente una fuerza que contrariaba el devenir consciente. ¿Sí? Ese es el primer punto en donde Freud describe el modo en el que se topa con la resistencia. Una fuerza que contraría la idea de curación que tiene en este momento, que es hacer consciente eso que era inconsciente. Se propone eso y cuando va hacia eso se encuentra con que hay algo que resiste. No sé si se acuerdan, se me ocurre ahora, pero también lo pueden incorporar a la intro. Creo que yo en algún momento les comenté la página, a ver si la encuentro. En Elizabeth hay un punto, un lugar,
a ver si lo encuentro. Sí, en la 167 de Elizabeth, ya esto es un lujo, o sea, hacen un firulete para esto. En la 167 dice Freud: cuando ejercía mi presión, ella aseveraba que no se le ocurría nada. Maravilloso. Eso es el antecedente perfecto para pensar la resistencia. Repetía la presión, le indicaba guardar y de nuevo nada salía. ¿Sí? Esa es la resistencia tal cual Freud la trabaja luego en este texto que estamos mirando, que es Psicoterapia de la Histeria. Entonces estamos en la 275, estamos tratando de construir la respuesta, y de las 275, 276, que trabaja esta idea que les digo, ¿qué idea? La de que contraría, ¿sí? Es como una... ¿Se acuerdan cuando no sé si lo dibujamos así, cuando dibujamos una fuerza que se dirige hacia el núcleo patógeno, dibujamos los círculos concéntricos? La resistencia es una fuerza que se oponía, ¿sí? Y que iba en sentido radial opuesto hacia la periferia. ¿Dónde tienen expresado eso con todas las letras? En la página 276, cuando dice: yo me empeñaba en dirigir la atención hacia ella. Sentía como resistencia a la misma fuerza que en la génesis del síntoma se había mostrado como repulsión. ¿Sí? Exacto, la misma fuerza que participó de aquella primera partición y de aquella primera formación, o la formación del grupo psíquico separado, esa misma operación, esa misma fuerza de repulsión, ahora operaba como resistencia. Entonces esa mitad de página de la 276 hasta el final de la página sería, si quieren, la primera parte de la respuesta. La otra es 284, 285. Y yo ahí ya concluiría, me parece que con esto ya es un montón. Allí tienen la 284, la relación entre la presión de la frente y la resistencia. La presión de la frente como una ardid, dice, ¿no? Como una técnica, como comentábamos con mi compañero recién. ¿Y cómo se manifiesta allí la resistencia? Decía que el número 1, vamos a ordenarlo así si les parece. El número 1, los esclarecimientos más importantes suelen venir anunciados como unos superfluos adornos, cual los príncipes disfrazados de mendigo. ¿Cuál era la expresión que Freud elige allí? Ahora se me ha ocurrido algo, pero no vale la pena decirlo, no vale la pena comunicarlo. Solo se lo digo porque usted me pide saberlo. Ese es el primer modo que tiene la resistencia de manifestarse. El segundo modo está en la 286 y es el retorno en imágenes. ¿Sí? Y el tercero, la 287, me apuro un poquito para llegar a... Si vayan pasando esto. 287, el particular motivo de la resistencia. Bien, espero haber sido claro, pero para mí se ordena así. En la 290 la intro, después si hacen el firulete de Elizabeth, maravilloso, si no, no importa, y después 275, 276, 284, 285. La 6 dice: explique en qué consiste el trabajo de interpretación que Freud indica para los sueños, desarrolle sus límites. Me olvidé 2 tomos, no un solo. Me olvidé el tomo de las conferencias. Nosotros en seminarios tenemos una sola conferencia obligatoria, que es la 9. Pero ustedes también la leen en prácticos. En prácticos tienen 3 conferencias, si no me traiciona la memoria, 7, 9 y 11. ¿Tá?
Es decir, que esto que voy a decir lo tienen claro por el lado de prácticos. Lo que voy a hacer es situarles lo mismo que dice Freud allí en las conferencias, pero en el tomo 5, que también lo tienen como bibliografía de seminario, de teórico, perdón. Lo primero que tienen que describir, bueno, acá la intro cómo sería. Y a mí me parece que la intro se podría tranquilamente dibujar como esto que dibujábamos alguna vez en el pizarrón: contenido manifiesto, contenido latente. El trabajo de interpretación va del contenido manifiesto hacia el contenido latente, y el trabajo del sueño va en sentido inverso. Mínimamente pueden relatar esos vectores que se cruzan, ¿no? Esos vectores que son contrarios. Es decir, que el trabajo del sueño iría del contenido latente hacia el contenido manifiesto, y el trabajo de interpretación del contenido manifiesto hacia el contenido latente. Eso puede ser una intro. Otra intro que lo tienen en otro tomo que me olvidé, un montón. Bueno, tenía que venir con un container porque era muy difícil. Otra intro posible puede ser la que arma, ¿se acuerdan? En la primera parte de Irma, donde habla de, ¿se acuerdan? Habla de tres ejes del sentido oracular, o sea, tres ejes para discutirlo, ¿no? Los discute. Son los ejes profanos. Había un eje científico, ¿se acuerdan? Que permitía el sueño, una cuestión fisiológica, y el eje profano que se dividía en tres, si no me falla la memoria. Uno era más la tónica oracular del sueño. Ese sueño quiere decir ta 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 ta. La segunda era, así lo ordenábamos, ¿se acuerdan? La segunda era interpretar el sueño en su totalidad, todo el sueño como un conjunto semántico, ¿sí? Y el tercer eje era el de la clave fija, ¿sí? Frente a los tres ya tienen esta intro parece más piola, no se lo pienso ahora, porque cuando discuten cada uno de ellos ya tienen la clave de cómo Freud piensa la interpretación. Respecto del primero, porque el poder no lo tiene el oráculo, sino el soñante. Primer dato para la interpretación, quiere decir que el sentido del sueño está en el soñante, en ningún otro lugar externo. Si toman el segundo eje, el sueño no se toma en su totalidad, sino que se toma fraccionándolo. El tema de la fracción está en la página 517. Es decir, Freud expande el sueño, parte el sueño, al igual que lo hace en la inyección de Irma, va tomando escena por escena, no el sueño en su totalidad, sino fragmentos por fragmento. 507, 508, en esas páginas está esto que les estoy diciendo. Acá me puse intro en la 522, a ver por qué, no me acuerdo. Bueno, puede ser, si tienen ganas. En la 522 yo me escribí la intro porque Freud dice allí que el sueño es igual que se interpreta igual que el síntoma histérico. Dice: el procedimiento para la interpretación de los sueños es idéntico al que se sigue en la resolución de los síntomas histéricos, en cuyo caso su corrección es certificada por la emergencia y la desaparición de los síntomas en su localización. Puede ser una intro. Me parece que ahora que lo pienso en voz alta, más adecuada esta idea de ordenarlo en tres ejes e ir oponiendo a cada eje la postura de Freud. Fundamental para la interpretación, entonces, ese fraccionamiento que hace Freud del sueño, va del contenido manifiesto al contenido latente, del texto del sueño, del relato del sueño. ¿Se acuerdan de ese texto sagrado que decíamos del sueño?
va eligiendo un elemento, fraccionando el sueño, eligiendo un elemento y ofreciéndoselo al paciente para que éste asocie libremente. ¿Qué cosas les interesaban de los sueños? Era ese olvido, esos puntos suspensivos de Irma, ese detalle nimio, es decir, todo aquello que contrariaba de alguna manera lo que se entiende como elaboración secundaria. ¿Está bien? Bueno, 7 es otro tomo que me olvidé, es el tomo de Psicopatología de la vida cotidiana. La pregunta dice: desarrolle la asociación libre y el método de la interpretación en el olvido de palabras extranjeras. Este es el aliquis, ¿no? El caso de aliquis. Si lo recuerdan, si lo han leído y recuerdan el texto, si no me falla la memoria, esto es página 17. Si me falla la memoria, cagada, porque no me acuerdo. ¿Por qué nos interesa que desarrollen allí la asociación libre? Porque es la primera vez, o una de las primeras veces, mejor dicho, que Freud lo dice con todas las letras. ¿Sí? Avirado de la presión en la frente hacia la asociación libre. Aquí también de lo que se trata es de sorprender al paciente vía la asociación libre. La asociación libre sería como un modo, como una técnica para arribar a aquellas representaciones que fueron sustraídas, que fueron reprimidas y frente a la cual hay ahora un sustituto. Ustedes en práctico tienen Signorelli, sí. ¿Sí? Ustedes tienen Signorelli. Bueno, Signorelli es la palabra sustraída y en la asociación lo que aparece es Botticelli Voltrafio. ¿Ah? Es decir, esos sustitutos son, se llama así, olvido de palabras con sustituto, ¿no? Con formación sustitutiva, mejor dicho. El olvido con formación sustitutiva está claramente expresado en Signorelli a partir de Botticelli Voltrafio y toda la secuencia que van haciendo, ¿sí? Hasta, no sé si no es una pregunta de práctico esa. No, hasta acá. No, no es de práctico. Entonces aquí estamos frente al recuerdo, perdón, frente al olvido de la palabra aliquis. ¿Sí? Aliquis, no sé si recuerdan, pero significaba alguien, ¿no? Que alguien surja de mis huesos para producir la venganza. ¿Se acuerdan de esa idea donde el joven que le relata a Freud suprime la palabra aliquis, que quería decir justamente alguien, y aparentemente no hay ninguna formación sustitutiva en su reemplazo? ¿Por qué digo aparentemente? Porque cuando leen no recuerdo si es el pie de página número 7 o 12, ahí se me confunde, pero ahí es un pie de página gigante, Freud lo que dice allí es aparente que no hay una formación sustitutiva. La formación sustitutiva está escondida en la mismísima frase en latín. Y él dice, bueno, es exoriale, porque el ex remite a exorcismo, ¿se acuerdan de la lógica? Y quería justamente... ¿No lo llegamos a ver los viernes aquí? Bueno, miren el video mío. El video del campus tiene que estar subido ya. Sí. Porque el viernes pasado... Miren por tele, por TV, loco, por TV. Así.
Bueno, es que realmente ha sido una cagada los viernes, ¿eh? Es un garronazo. Los videos que están subidos están al servicio de poder mínimamente. Esto que estoy diciendo es lo que trabajo en el video, es porque no. Es decir, no se podía retrasar todo el dictado de la materia por los viernes y al mismo tiempo, nada, fue una desgracia. Y de hecho tenemos otro viernes feriado que es el 20, o sea. Pero bueno, esto que estoy diciendo es la respuesta igual, no es que hay mucho más. El texto que les estoy hablando son 3 páginas. Si tienen tiempo, vean el video. En el video más o menos transmito esto, nada más que con la certeza de pegarle bien a la página, pero es esta idea, ¿sí? La asociación libre. Y el método de interpretación, porque Freud, una vez que el joven, se trata mínimamente de eso, del encuentro de Freud con un joven, están hablando de cierto rezago que la sociedad experimenta en relación a los judíos, y el joven dice en relación a esto, elabora una frase en latín y se la comunica a Freud. Entonces se olvida de una palabra en el medio de esa frase que quiere decir, ¿no? La frase quería decir algo así como, traducida, que alguien surja de mis huesos para vengarse. Es muy linda esa historia. Después, cuando estén más relajados, pasado el parcial, chusmeen, porque es muy linda la historia de Hades y cómo la traicionan, entonces cómo ella prende fuego. Hay toda un relato, una narrativa muy, muy interesante. La googlean y se van a dar cuenta de lo que hablo. Entonces, nada, pasado volcado a la actualidad sería algo así como un abandono, ¿no? Él la abandona a ella y ella, una novela mexicana, una novela venezolana, ¿no? o mexicana. Y ella entonces quiere vengarse. Es así de sencilla, o sea, desde los tiempos inmemoriales hasta la actualidad es siempre lo mismo. Como diría Shakespeare, es lo mismo, es un clásico, ¿no? El clásico del amor, del engaño, del desengaño, de la venganza. Ok, si a nadie le pasó, están eximidos todos y todas de eso. Es abandonada, entonces expresa esa frase, antes de incinerarse, expresa esa frase, ¿no? Que alguien surja de mi hueso quiere decir que alguien que sea descendencia mía pueda vengar a este niato que me dejó plantada, ¿sí? Porque él se va a la guerra y la deja plantada. Bueno, es lo mismo que nos pasa a todos, más o menos. Entonces es el encabronamiento de decir, ojalá te vaya como la recalcada te maldigo. Bueno, eso es lo que está en la historia de la humanidad, y en la frase del latín quiere decir eso. ¿Viste cuando le decías, ojalá te vaya mal con todas y todos, ojalá te vaya mal? Bueno, es lo mismo que hace Hades. Entonces, cuando este joven quiere decir esa frase que expresa Hades en relación a la venganza, se olvida de la palabra alegien, ¿sí? Que es aliquis en latín. Entonces Freud lo empieza, le dice, bueno, ahora asocia libremente. Y el tipo empieza a asociar libremente, no importa, no se tienen que acordar en absoluto de las palabras que él, porque ni lo me acuerdo, de las palabras que él trae a colación, ¿sabes? Pero lo que sí se tienen que acordar es que Freud tiene una posición allí de otra vez endosarle el saber a aquel que se olvida y remitirlo a la asociación libre para que él asocie libremente. Y de hecho empieza a asociar libremente. Nos interesa ese punto de la asociación libre y nos interesa el trabajo de interpretación, ¿sí? Freud tiene en ese texto, debe ser en la página 18, y si no, me la juego, en la 18, una frase que dice algo así: ustedes despreocúpese que de los nexos me ocupo yo. ¿Sí? La van a encontrar así escrita. Ahí va. Entonces, allí empieza
A partir de esa frase, Freud hace una intervención que es interpretación ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque Freud le dice, bueno, esa palabra que se olvidó no está desprendida, es como si le dijeran, no está desprendida de su historia personal. Usted parece que tuvo alguna historieta con su novia, porque el tipo le empieza a relatar cierta temática con la novia, y Freud le dice, bueno, parece que no le vino el periodo, y usted está preocupado porque se viene la descendencia. ¿Sí? Y ahí es que Freud empieza a interpretar que esa palabra que él olvida está en función, según la enseñanza fundamental, nadie olvida porque sí. Los olvidos de cada uno de nosotros son olvidos que están marcados por nuestra propia historia. Entonces este hombre olvida justamente aquella palabra que remite a la descendencia, alguien, y la reemplaza por el exoriare, no importa, simplemente la reemplaza, ahí aparece la formación sustitutiva, la reemplaza por otra, y Freud dice, bueno, efectivamente ese alguien está reemplazado por toda esa cadena de exoriares, exorcismo, es decir, usted lo que está en el núcleo de su olvido es el deseo de aborto. No quiere que, o quiere, mejor dicho, que a su novia le venga el periodo porque, bueno, con que ustedes cuenten allí el tema de la asociación libre y la interpretación freudiana que procede de esa manera, ¿sí? Suficiente. ¿Cómo, perdón? La nota, sí, la famosa esa nota, es más importante toda esa nota que, bueno, el resto es la historia, ¿no? Pero en esa nota él aclara que aparentemente es un olvido de palabras sin recuerdo sustitutivo, y en esa nota aclara que el ex soliare de la frase, no importa, no se enganchen en eso, remite justamente a la formación sustitutiva. No es que no está en la frase expresada en latín que este muchacho expresa, no es que no está la formación sustitutiva. Freud dice, está escondida, está disimulada en otra palabra, pero no es evidente, no es Botticelli Voltrafio, que es mucho más evidente. Che, te olvidaste de un pintor, ¿y qué se te ocurre? Bueno, no, Botticelli Voltrafio, los frescos de Orvieto, tuki, bueno, y ahí va derivando, ¿no? Los turcos, hasta sexualidad y muerte. Pero acá no es tan evidente. Pero insisto, olvídense de todo, después lo leen tranquilos, lo investigan tranquilos, pero lo fundamental es esta idea de asociación libre, que está expresada en esa página 17, si no me equivoco, y la idea de la interpretación, cómo va procediendo Freud en la interpretación, cómo va uniendo esos nexos que el paciente le ofrece. Es decir, la interpretación no surge de una ocurrencia del analista, es otra enseñanza de ese texto. La interpretación surge de los elementos que el paciente brinda, no son delirios del analista. Los nexos lógicos son de los que Freud se ocupa. Yo lo comento siempre, me parece que en el video también lo comenté, todo ese escrito es una sesión analítica. Todo ese escrito, todo ese relato es una sesión, ¿sí? Es una sesión de análisis, ¿no? Con todos los condimentos, hasta el condimento de que el analista no se apresura, ¿no? En los inicios del relato de ese texto, Freud le dice, yo aguardo, ¿no? Yo aguardo, yo espero. Es decir, la interpretación espera de que el paciente despliegue su asociación. No es una interpretación canibalística, no es una interpretación de TikTok, que vos le contás, no es la inteligencia artificial que tira tres boludeces y te tira la interpretación. No. La interpretación aguarda, la interpretación espera. ¿Qué espera? Que se despliegue toda la artillería de la asociación libre. Y recién ahí él se ocupa de los nexos lógicos y lo comunica. No antes.
Uf, nosotros que la terminamos. Estamos bien, estamos bien. Bueno, escriba el chiste como formación del inconsciente y explique la técnica del chiste. Acá hay la 8. Acá también hay, si no me equivoco, una pregunta de relación que las podemos responder juntas. La pastilla. No, también vean el video. Es un video de chiste y un video de anécdota. De claves de lectura, pero no Bueno, vamos. Algunas cosas del chiste. La pregunta del seminario es fácil. Es el capítulo 2. Las páginas son de la de 18, tenía la caramelo en la boca. De la 18 a la 22. ¿Qué no debe faltar? ¿Qué no debe faltar? De hecho, el capítulo 2 se llama la técnica del chiste. ¿Sí? ¿Qué no debe faltar de esas 4 páginas? En la 19, subrayen la idea de que el chiste es una técnica de palabras. ¿Sí? Es una técnica de palabras. Si ustedes prestan atención, el chiste no es otra cosa que eso, una técnica de palabras. Como lo dice Freud ahí, la forma lingüística del chiste. Página 19. ¿Qué otra cosa no debe faltar de la técnica? La abreviación. Página 20. El chiste es una abreviación. Una abreviación que tiene como resultado una palabra neoformada. Página 20. Se van a encontrar porque hay un ejemplo que es muy sencillo, muy huevón porque no hace reír a nadie, al menos hoy, pero en ese momento se ve que hacía reír a carcajadas a alguien, no sé. Va un niato a la casa del barón de Rothschild, que parecía que era un adinerado de la época, y este hombre dice que es tratado por ese adinerado hombre de una forma, me trató de una forma familionaria. Un cago de risa. Te descostillás de la risa. Te descostillás de la risa, no parás. Es lunes y te seguís riendo del chiste, impresionante. O sea, como lo hace un millonario, la condescendencia de un hombre rico siempre tiene algo de molesto para quien la experimenta en sí. Es decir, lo ningunea, dicho en nuestra época sería así. Tratarte familiarmente que te está gozando, ¿no? Te está gastando. Bien. ¿Qué pasa con el familionar? Bueno, que es la condensación, es la abreviación, familionar es la abreviación de 2 palabras, familiar y millonario. ¿Ok? A eso se refiere, si se acuerdan del ejemplo lo ponen, y si no, no hay ningún problema, a eso se refiere con la técnica del chiste. El segundo eje que les relataba es la abreviación y la palabra neoformada. La abreviación, porque de familiar y millonario, abreva en una palabra neoformada que es familionar. Exactamente la página 20, mitad de página.
Tercer elemento que no puede faltar en la técnica del chiste: la fuerza compresora. ¿Qué es lo que da fuerza compresora al chiste? Algo que ustedes ya conocen, que es la condensación. ¿Sí? La condensación, que era parte del sueño, ¿se acuerdan? Condensación, desplazamiento. En este caso, la condensación remite a esa fuerza compresora. Es la denominación técnica más precisa que Freud encuentra para entender por qué dos palabras se pueden fusionar en una. Exactamente, página 21 dice, lo digo rápido, esa fuerza compresora, en definitiva, expresado técnicamente, es condensación con formación sustitutiva. Bien, esos son los tres elementos, o cuatro, no sé cuántos nombres, del chiste. ¿Cómo? Sí, bueno, familiar, no está la palabra, pero alude a lo familiar. ¿Sí? La alusión siempre está en juego en la fuerza compresora. ¿Sí? Es parte, pero no es parte de la técnica, en todo caso es efecto de la técnica. La técnica es, como decíamos recién, es una formación lingüística, es abreviación, es palabra neoformada y es condensación con formación sustitutiva. Punto. ¿Cuál es la intro de esa pregunta 8? Lo que, creo que esto sí lo charlábamos muchas veces, es la idea de que el chiste también es una formación del inconsciente, ¿no? El lapsus, el sueño, el síntoma, el acto fallido, y ahora el chiste. Todas estas son formaciones del inconsciente. ¿Qué tiene de nuevo el chiste? Acá ya estoy en la pregunta de relación. ¿Sí? ¿Qué tiene de nuevo el chiste respecto, sobre todo del lapsus? Sobre todo el lapsus y del sueño también. Que el chiste incorpora una dimensión funcional. ¿Sí? Esa es la pregunta de relación. Pregunta 7, ¿no? La relación. Explique la vinculación entre la ganancia del placer del chiste y la noción de pulsión que Freud introduce en tres ensayos. Está preguntando seminario y teórico. ¿Está? Como por suerte tenemos tiempo, le dedicamos unos minutos a esto porque no dimos el chiste. Y el video es un embole, en serio, yo lo vi, ¿eh? Yo no lo miraría. Voy rápido. En principio, esa formación del inconsciente es distinta, sobre todo de los lapsus. ¿Sí? Los lapsus son lapsus porque se confunden en el sentido común el lapsus con el acto fallido. ¿Viste? Vos te equivocás y te dices, ay, tuviste un acto fallido. No, no es un acto fallido. Ya podés corregir a tu día, el domingo. No, no. Es un lapsus lingual, dice Freud. Eso no es un acto fallido. Acto fallido es que vengas el sábado y te olvides las hojas. Ese es un acto fallido. Que te vengas con las hojas y no le pongas el nombre, que te olvides. Eso es un acto fallido. No el equívoco. El equívoco es un lapsus lingual, dice Freud. Es un lapsus de la lengua, es un equívoco de la lengua. No tiene nada que ver con un acto fallido, es otra cosa. ¿Okay? Uno está acostumbrado un poco, bueno, mal acostumbrado a que el lapsus se lee como, ah, viste un acto fallido. No, pero bueno, no un acto fallido. Me equivoqué,
que, y en todo caso es un lapsus igual. Hay una propaganda, ¿no? Y ella lo nombra por otro nombre al novio, que lo llama y le dice, no sé. Ah, X. sí, le dice que Bueno, eso es un lapsus lingual, no es un acto fallido. Acto fallido sería otra cosa. ¿Qué? En relación a... En relación a en ese contexto, ¿qué es el acto fallido? que quiera llamarlo a él y llame al otro. Alex. No te pasó nunca, no le pasó a nadie nunca. Nunca a nadie, en la vida nunca le pasó nunca. Pero si dice el nombre, es la... Si es solamente en el plano del lenguaje, es un lapsus linguale, dice Freud, latín. Un tropiezo del lenguaje sería traducido. Un calor. No, si ya aprendido eso. Yo lo apagaría también. Empieza a transpirar como... Ahí. Transpirado el morocho. Bueno, aparte se escucha mejor. El chiste comparte con todas estas formaciones del inconsciente algo que ustedes sí ya saben, que es la determinación, ¿no? La determinación inconsciente. Así como el lapsus lingual está determinado por el inconsciente, el sueño ni hablar, el síntoma ni hablar, lo ven en prácticos todo el tiempo, el acto fallido igual, y el chiste comparte con todas esas entidades, con todas esas formaciones del inconsciente, la misma mecánica en torno a está determinado desde el inconsciente. Por eso el texto se llama El chiste y su relación con lo inconsciente. ¿Sí? Punto 1. Vamos a la pregunta de relación. La pregunta de relación exige que ustedes tengan una mínima conceptualización de la noción de pulsión. Y vieron que dice relación. Noción de pulsión. Está precisamente puesta la idea de noción. Todavía no es un concepto. A eso se refiere. ¿Sí? Es decir, que Freud tiene en 3 ensayos, teóricos, no teóricos, una noción. Una noción es como un concepto inacabado todavía, ¿no? Tiene una pretensión conceptual, pero epistémicamente está un poquito distante de ser un concepto. Entonces, tiene algunos elementos. Entre los elementos que sí tiene Freud, lo repito a riesgo de que ya lo hayan visto en teóricos, es la diferencia con el instinto. Esa diferencia es esta. Esa diferencia implica que, así como el instinto es una fuerza con intervalo, una fuerza que pulsa y se retira, pulsa y se retira, la pulsión es una fuerza constante. Esto es un elemento fundamental del concepto de pulsión y va a ser, hasta el final de los días, un elemento importante. Es una fuerza constante de la cual el sujeto no se puede sustraer porque es una fuerza endógena. ¿Sí? Si quieren, lo que más les puedo acercar para que piensen eso es ¿se acuerdan en la vivencia de dolor? Había 2 vivencias. Pregunta de práctico, ¿no? Había vivencia de dolor y vivencia de satisfacción. ¿Sí? Si alguien les dijo que la vivencia de dolor y la vivencia de satisfacción son la misma, es correcto, porque es la misma. Nada más que es en términos, son las 2 caras de la misma vivencia. Lo que sucede es que en términos analíticos, en términos analíticos no del análisis, sino en términos analíticos epistémicamente hablando, Freud las divide, pero no son 2 vivencias. Si ponen que son 2 vivencias, se lo tacho. No, yo no corrijo, mentira. Pero es una misma vivencia. Sucede que, ¿por qué les digo que tiene relación con la fuerza constante? Porque este dolor, si ustedes lo vieron en práctica, no solo lo vieron en teóricos, tiene como resto, así como la experiencia de satisfacción tenía como resto, ¿qué? El deseo. La experiencia de dolor tiene como resto
Cric, cric. Satisfacción. Acá dijeron quantum y me suena. Afecto. Afecto. Trae la libreta. Hijo de su madre, ¿no sabían eso? ¿En serio? Son todos Kiki, son todos Kiki. 2 en sociedad-estado. Quiero pegar un tiro. 2 en sociedad-estado. ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Es más fácil, ¿sí? Afecto. Ok. Eso, ¿sí? En la experiencia de dolor y en la experiencia de satisfacción, es una fuerza constante. ¿Qué cosa es una fuerza constante? Ese empuje, porque la experiencia de dolor es eso, es la tensión en el cuerpo. La experiencia mítica es una experiencia mítica. Entonces Freud construye teóricamente de dónde surge el deseo, de dónde surge el... Bueno, entonces construye la idea mítica de la experiencia de satisfacción y experiencia de dolor. Eran las 12 de la noche y estoy bien tejiendo las preguntas. Lo dibujo y se lo olvidan. Es simplemente para ver si la cabeza puede capturar la idea. La experiencia de dolor sería algo así, es la experiencia en el cuerpo mismo, ¿sí? De la incomodidad, siempre en términos míticos, ¿no? De la construcción teórica que Freud hace para tratar de explicar cómo es el deseo humano. Ese es el horizonte freudiano en este momento. ¿Cómo se explica el deseo humano? Y él tiene que construir una hipótesis, tiene que construir una idea de cómo se forma el deseo humano, de cómo se constituye el deseo humano. Entonces dice, bueno, si tuviéramos que ordenarlo lógicamente, es primero la experiencia de dolor, porque es la experiencia de la tensión corporal, de la cual el sujeto es víctima sin ningún tipo de auxilio externo. Si yo pienso en el auxilio externo, ya estoy pensando en la violencia de satisfacción. ¿Se entiende? Es decir, que estoy yo solito con mi cuerpo en tensión, viviendo todos los desajustes del cuerpo. Imagínense. Solo, entonces hasta acá se lo olvidan, ¿eh? Simplemente para hacen este dibujo en un parcial. Es simplemente para entender que estaría ubicado acá. El dolor, ¿no? Imagínense, ahora sí, vamos a imaginarizarlo porque a veces es más fácil. Es el dolor del bebé ese que no sabe qué mierda hacer con su cuerpo. Tiene retorcijones, le duele, grita, llora, se desespera. Todo eso es la experiencia de dolor. Dicen eso en el parcial y les corto las manos. No se puede decir así, lo estoy banalizando. ¿Sí? Eso que quede grabado. Lo estoy banalizando. Para que se entienda. Pero yo nunca dije esto. La experiencia de satisfacción implica que ya interviene un otro. Eso es. Interviene frente a ese quilombo que tienes en el cuerpo, interviene un otro que, ¿cómo lo llama Freud? Auxiliador. Un otro auxiliador. Un otro que te auxilia de la desesperación de uno con su propio cuerpo. No el cuerpo que tenés ahora, que ya es un quilombo igual, ¿no? El otro que te auxilia y interpreta esos dolores, esas tensiones corporales. Tenés caca, tenés pis, tenés pañal sucio, te irritaste la cola, tenés retorcijones, querés la teta, la interpreta, pero ya está el otro ahí auxiliando. ¿Sí? Si no lo viste así, si no, lo ves así. Bien, pero de esto que me interesa, que esta experiencia de dolor es la que te da la pauta de que frente a este nuevo concepto que Freud va trabajando, lo que nos importa es que es una fuerza constante. Esa tensión en el cuerpo es una fuerza constante porque es una fuerza endógena. Uno no se puede sustraer de eso, uno se puede sustraer de un estímulo externo. Te pinchan y sacas el brazo. Ahora, de un pinchazo que viene del interior de tu cuerpo, todas las tripas presionando, imagínate, las tripas, los intestinos, todo presionando en tu cabeza y no tenés un aparato psíquico muy desarrollado, ¿sabes qué miércoles hacer con todo eso? ¿Sí? Entonces, esa fuerza constante que pulsiona en el cuerpo es uno de los datos fundamentales de esta idea de pulsión, de esta noción de pulsión que ustedes empiezan a ver en 3 ensayos. Profe, perdón,
está bien, si interpreto que en realidad el chiste es como una satisfacción de la función. Totalmente, Ah, totalmente. ¿A dónde vamos a ir? A que en el punto, no me acuerdo si es el capítulo 3 o el 4, que tienen fragmentos, así que por ahí le pifio al capítulo porque hay páginas que tienen y páginas que no, pero esta respuesta de la pregunta 7, no, ¿de qué pregunta era? 7 de relación. La 7 de relación dice que hay una ganancia de placer. ¿Sí? Eso está expresado, creo si no me equivoco es el capítulo 3, con lo que Freud llama chiste tendencioso. ¿Ok? El chiste tendencioso implica una ganancia de placer. A ver si ubico la página rápido. 21 a 15, tengo un minuto. No, capítulo 4. Capítulo 4, página 113. En el chiste tendencioso, el placer es resultado de que una tendencia recibe una satisfacción que de otro modo sería interceptada. ¿Sí? No hace falta demostrar que semejante satisfacción es una fuente de placer. A eso se refiere la pregunta, está extraída del libro. Es decir, que no es solo la técnica lingüística del chiste, sino que el chiste produce una ganancia de placer. ¿Dónde se evidencia eso? En la risa, por ejemplo. Hay una ganancia de placer, hay una manifestación corporal, hay un cuerpo que se manifiesta. Esa es la ganancia, hay una ganancia de placer ahí. Que lo que Freud dice es que la ganancia de placer está vinculada, no sé en qué página, pero por ahí cerquita, a un ahorro. Página 115. Está vinculada a un ahorro. ¿Sí? A un ahorro de inhibición. Ahorro en gasto de inhibición y de sofocación, dice en la página 115. ¿Sí? El chiste tiene en su técnica la posibilidad de eludir la inhibición. Y la represión, si la sofocación se refiere a eso. Algo que estaría inhibido, reprimido, en el chiste está salteado, ¿sí? Se ahorra ese gasto psíquico que es reprimir algo, inhibir algo, y eso es la fuente de la ganancia de placer. Algo así como el tipo no le puede decir directamente, vos sos un canalla que me estás ninguneando y porque tenés guita te la crees. No, dice, me trató familiarmente. Listo, esa técnica lingüística, esa abreviación, esa condensación con formación sustitutiva, elude la inhibición, elude la represión y puede de esa manera producir una ganancia de placer. Esa ganancia de placer se refiere a esta satisfacción de la pulsión. La pulsión siempre se satisface. ¿Sí? El objeto, lo único que les voy a decir es esto, el objeto de la satisfacción nunca es el mismo, nunca es predeterminado, está bien dicho el mismo, nunca es predeterminado, y es contingente para cada quien. ¿Sí? Cuando vayan a leer tres ensayos y a repasar eso de teóricos, prestenle mucha atención a la idea del objeto, a la idea de la zona erógena, ¿sí? Y a la idea de la satisfacción. ¿Ya está esto? Porque se refiere la pregunta a eso, ¿sí? A la satisfacción. La pulsión se satisface, y escúchenme esto, no es que se satisface en el objeto, no hay una satisfacción de la pulsión en el objeto, ¿sí? Eso sería un instinto, ¿sí? El perro se satisface con la perra, bla, 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 ¿okay? Acá el objeto funciona de una manera absolutamente azarosa, no, azarosa no es la palabra justa. Transitoria. No, tampoco, porque el objeto, una vez que se fije, va a ser ese objeto y no otro. ¿No es como un medio? Es un medio para la satisfacción de la pulsión, ahí está mejor dicho. Esto lo vamos a ir puliendo a medida que va avanzando. Por ahora lo que tienen que saber es esto, que el objeto es variable, es contingente, ahí está la palabra, es contingente. O sea, depende de las circunstancias de la vida de cada uno de ustedes.
Por eso cada uno de nosotros tenemos un objeto diferente.